Listo. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están viendo desde Facebook, los que nos están viendo desde YouTube. Bienvenidos a este conversatorio acerca de la exposición Ciudades Durmientes. En este momento me encuentro con 6 grandes fotógrafos nacionales e internacionales. Me hace falta unas cámaras. Como ven, podemos estar en vivo, entonces ya... Eso, perfecto, ya ahí los veo a todos. Entonces, pues les doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por este espacio. Este diálogo en vivo se está llevando a cabo en el marco de ARTBO, gracias a la Cámara de Comercio. Entonces, pues estamos aquí en la programación de Mambo en Casa. Nuestro Museo de Arte Moderno de Bogotá muy pronto abrirá sus puertas para que nos volvamos a encontrar. Y esta exposición, Ciudades Durmientes, hizo parte de nuestra programación Mambo en Casa desde que cerramos en marzo. Entonces, pues les voy a dar la palabra a nuestros fotógrafos, voy a compartir pantalla para que vean estas obras magníficas, fotografía urbana que produjeron en la pandemia. Entonces, acá les voy a compartir pantalla para que veamos. Bueno, listo, perfecto. Entonces, vamos a iniciar este conversatorio hablando un poco acerca de cada una de las producciones artísticas que tenemos en esta exposición. Esta exposición inició en mayo, en el marco pues, Mambo en Casa, como les comentaba, y es nuestra primera exposición netamente digital. Entonces, vamos a empezar con David. David, ¿ahí me escuchas bien? Hola, Súper, entonces, bueno, les voy a sí, sí, te presentar. escucho perfecto. ¿Tú? Súper. David Micolta es un productor, realizador audiovisual inspirado en el poder del silencio y la soledad. Ha sido productor y realizador audiovisual con una trayectoria de más de 13 años en el área de televisión, moda, fotografía experimental y agencia. Ha tenido muestras en ciudades como Viena, Barcelona, Lima, Los Ángeles y Bogotá. Entre sus clientes han estado Residente, Adriana Lucía, Martina la Peligrosa, Eduardo Cabra y bueno, muchísimos más. Aquí les dejo las redes sociales de David para que lo sigan y esta pequeña frase que habla un poco acerca de esta exposición de fotografía urbana, que dice: el trabajo realizado para la exposición Ciudades Durmientes estuvo inspirado en el silencio y soledad que percibo en el lugar en donde vivo. Así que decido salir a las calles de Bogotá para poder sentir el cambio en su cotidianidad. David realizó la producción fotográfica aquí en nuestra ciudad de Bogotá, entonces nos va a hablar un poco acerca de su producción de 2 obras que tenemos en este momento. Bueno, pues yo les voy a hablar primero de Máscaras, así llamé esta foto del Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Los que han estado en Bogotá, de pronto pues Andrés Oyuela, que es colombiano, bogotano y vivió acá unos años, sabe lo importante que es este lugar y lo que es la imagen y también puedes poder capturar ese momento de totalmente soledad, ¿no? No había casi transeúntes, ver ya literalmente que el teatro desde el mes de marzo no tiene su artista o su próximo invitado como lo tenía a diario. Entonces da una nostalgia ver el teatro totalmente así solo, desolado y su cotidianidad, que es la carrera séptima en la ciudad de Bogotá, es muy, muy, muy concurrida, es demasiado concurrida. No hay algún momento en que esté sola. Es Definitivamente una imagen que es el me... mambo y Dime. eso todos los días, eso es llenísimo de gente, hay vendedores ambulantes, hay un montón de movimiento cultural, entonces pues verlo así. Sí, y además que desde este año creo que fue, o a finales del año pasado se volvió peatonal, entonces la gente está lleno de gente, de lo que tú decías, de cultura, de músicos callejeros, arte callejero, y verla totalmente sola, 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 y con el silencio de esa calle es bien fuerte, fue bien fuerte en ese momento.
Súper. Y esta siguiente también hace parte de la exposición. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia con esta catedral. No, pues esta foto de Lourdes creo que fue más fuerte que la imagen anterior del Jorge Eliezer, pues porque este lugar creo que es peor que el teatro. De hecho, encontrarlo en ese momento solo, un día domingo, esa zona es una plaza muy reconocida acá en la ciudad de Bogotá y pues literalmente no había ninguna persona para poder llegar ahí. Yo me monté y me imaginé en muchas películas o series de miedo. Me pareció The Walking Dead. Esto era silencio total. Esta plaza está llena de vendedores ambulantes, también de muchos transeúntes y siempre las catedrales están llenas de visitantes y de palomas. Entonces lograr esta imagen, yo duré por ahí unos 4 minutos tomando varios ángulos de esta fotografía y lograrla totalmente sola. Fue bien fuerte. Esta me impactó muchísimo porque lo que he dicho varias veces, lograr las fotos da como un poquito de alegría poder lograr este momento solo, ver sus colores, sus formas y demás, pero también da tristeza porque pues la pandemia ya no es cosa de película, sino es pura realidad. Estamos viviendo lo que hace unos años pensábamos que era solo ficción. Sí, definitivamente. También, pues los colores creo que influyen mucho en el impacto de esta fotografía, como la composición cromática que podemos Fue ver. mágico, sabes que son 6:15 de la tarde y para que en Bogotá haya un cielo así despejado y de ese azul así de fuerte es muy raro. Yo creo que la falta de que no hay carros, que no hay transporte urbano, logró pues que el cielo esté un poco más despejado, menos contaminado y se logra esos colores y ese momento tan bonito. Súper, sí. También aprovecho pues a contarle a nuestra audiencia que todas las fotografías que estamos viendo fueron tomadas con iPhone. Esto digamos que es una alianza que hemos creado con Apple y también con el Grupo Albión. Toda esta iniciativa de Ciudades Durmientes y de la exposición es gracias a Apple y gracias al Grupo Albión en el marco de la Feria. Entonces, David, hablando un poco acerca de tu producción artística, ¿cómo has percibido en Colombia los cambios culturales durante esta pandemia? No solo en las instituciones culturales, en museos, en teatros, en cines, no solo también en los protagonistas de la cultura como actores, músicos, artistas plásticos, bailarines, sino también en los hábitos culturales de consumo de los ciudadanos. Cuéntanos un poco qué has percibido de cambio en esta pandemia en cuanto a al tema cultural. Pues bueno, sobre eso me parece súper interesante y también porque lo ha hecho el Mambo, que el arte se ha vuelto un poco más tangible. Sí, ya no es necesario que la gente tenga que ir y los que puedan ir, entrar a los museos, a las galerías y demás, sino pues para que sepan los demás invitados, los demás fotógrafos. Acá el Mambo, todos los fines de semana, si no estoy mal, está llegando obras de arte con el periódico El Tiempo. Entonces la gente, siento que el arte lo que ha hecho y lo que ha cambiado un poco es que sea más tangible y sea para todo el público, sin importar clases sociales, ni estratos, ni demás. Cualquier persona en estos momentos está nutriéndose de arte, tanto de música como de cultura, como de obras de arte creadas, no solo Ciudades Durmientes, sino otros proyectos que se han creado para la pandemia y han salido en los demás medios. Entonces me parece que el arte en estos momentos en Colombia se ha vuelto un poco más tangible y le ha llegado a todo el público, mejor dicho. Sí, yo creo que es un consumo cultural, pues, de mucho alcance. O sea, tú lo tienes mucho más cerca, lo tienes desde la pantalla de un celular, lo tienes desde tu computador, entonces también esa experiencia ha cambiado un poco. Bueno, siguiendo entonces, pues vamos con Andrés Oyuela. Muchísimas gracias, David. Entonces, bueno, Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, muchas gracias. Todo en orden.
Qué bueno, súper bueno. Acá digamos que la idea es que todos conversemos en cuanto a todas las preguntas, sino como somos tantos, pues vamos en un poco de orden. Les voy a contar un poco de la trayectoria de Andrés. Bueno, Andrés es un exponente internacional del talento colombiano. Ha sido fotógrafo de moda, su trabajo se ha visto en grandes publicaciones de moda colombiana e internacional durante más de 10 años. Ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes personalidades del mundo del entretenimiento. Hace 5 años que vive en Nueva York, donde continúa su tarea para exponer el talento colombiano en plataformas mucho más grandes y pues internacionalmente. También les comparto una frase acerca de esta exposición Ciudades Durmientes. Una ciudad vacía revela belleza, revela oscuridad y revela vida. La vida de los que desean volver a caminar sobre ella y la vida de los anuncios en las calles que parecen estar teniendo conversaciones entre los edificios que adornan y la pandemia. Esto es de fotografía urbana, son 6 fotógrafos, por si se están conectando hasta ahora, 6 fotógrafos nacionales e internacionales que fueron a las calles en medio de la pandemia y retrataron ciertos lugares específicos. Aquí les dejo también las redes sociales de Andrés para que lo sigan y conozcan un poco más de su trabajo. Él tuvo la oportunidad de estar en Nueva York, en Estados Unidos, para esta exposición, para su producción artística. Entonces, Andrés, cuéntanos un poco acerca de estas fotografías que estamos viendo. A la izquierda futuro y a la derecha conversación. Eh, bueno, quisiera empezar por la foto de la derecha, que es la foto que se llama conversación. Estas fotos las tomé el día después en el que nos obligaron un poco a quedarnos en la casa. Digamos que acá realmente no fue una obligación, fue una recomendación, que eso fue una cosa muy particular que sucedió en Nueva York. Siendo una ciudad tan poblada, realmente no hubo una exigencia obligatoria para que te quedaras en la casa y podías salir y digamos que salías bajo tu propia responsabilidad y eso ya para mí creó un diferencial muy importante con respecto a lo que sucedía en las otras ciudades. Eh, la foto de la derecha creo que causó un gran impacto en mí. Digamos que todo el ejercicio como tal fue una cosa muy nueva para mí, pues porque yo generalmente no hago este tipo de trabajos. Mi trabajo siempre ha estado muy, muy enfocado en moda, siempre ha estado muy enfocado como en esa interacción que tengo con un personaje al que de alguna manera puedo dirigir y digamos que nunca había tenido yo una oportunidad en muchísimos años de casi que de salir a documentar lo que estaba pasando en el lugar en el que vivo. Entonces ya desde ese momento entré un poco en una situación a la que no estoy acostumbrado, pero digamos, al tener la posibilidad de fotografiar esto con el iPhone, pues digamos que tuve la posibilidad de poder retratar todo lo que veía en el momento inmediato. Entonces esta foto me causó mucha curiosidad porque justamente esta conversación de estos dos personajes en el medio de Central Park nace un día después en el que todavía las reglas no estaban muy establecidas, las reglas todavía no estaban muy claras, no sabíamos realmente cuál era la manera correcta de interactuar, de ser social, de salir a la calle más allá de una máscara y de estar distanciados. Y creo que la imagen para mí fue una proyección un poco de la manera en que las personas vamos a empezar a interactuar de ahora en adelante. No hay un distanciamiento social ahí involucrado, hay una máscara involucrada, pero también hay intimidad en medio de un espacio enorme en el que de alguna manera la naturaleza como que siempre prevalece. Y eso fue realmente lo interesante. Nueva York es una ciudad muy poblada, tiene una densidad de población muy, muy grande y a través de este proyecto la pude ver, ¿no? Yo siento que esta ciudad tú siempre la ves desde el 10.º piso hacia arriba y lo que ves abajo son personas. Entonces fue como la primera vez en todos los años que llevo viviendo acá en que pude ver las puertas de edificios icónicos, las ventanas de los primeros pisos de estas calles tan populadas y que siempre están llenas de gente. Entonces, desde esa perspectiva fue muy lindo poder ver la ciudad, pero obviamente en una circunstancia absolutamente desastrosa que inevitablemente va a cambiar la manera en la que nos relacionamos de ahora en adelante. Y la segunda foto, que es la foto de futuro,
Quería también como Dime. comentar un poco acerca de esta fotografía y es, pues me interesa mucho lo que dices acerca de la intimidad. Eh, digamos que es una intimidad lejana, pero al fin y al cabo es una intimidad. Creo que la pandemia también nos ha hecho como reflexionar mucho acerca de nuestras relaciones sociales y pues que en un distanciamiento, a pesar de que me toca sentarme un poco lejos de ti, puedo tener una conversación, una intimidad en un espacio tan grande, tan de soledad. Entonces, pues creo que es una fotografía pues con mucha profundidad y que en un primer plano puede representar socialmente todos los cambios de comportamiento que hemos tenido pues debido a la pandemia. Muy interesante. Sí, hay una cosa ahí también un poco como de borrar, como de esa primera reacción que tuvimos de cubrir nuestra cara, como que también borra un montón de cosas de nuestra identidad. Sí, como que esas interacciones que empiezan a suceder después de todas estas reglas que ahora tenemos que obedecer, eh, son interesantes de ver, de tratar de entender cómo logramos esos espacios íntimos a través de, pues, de una situación tan crítica. Eh, y la segunda foto, pues es una foto que en el momento me dio rabia ver lo que estaba pasando. Después, ahora la veo, a veces me río, a veces pienso un montón en como en lo que somos y hay como un montón de sentimientos cada vez que veo esta imagen porque finalmente pues no aprendemos, ¿no? La consecuencia real de todo lo que, de todo lo que está pasando en este momento en el planeta fue causada por nosotros y eventualmente, o sea, siento que eso no va a cambiar de la noche a la mañana y creo que ver un guante de plástico además tirado en la calle eh, dice mucho de lo que somos, de lo mucho que nos va a costar cambiar nuestra manera de ser, nuestros hábitos de consumo, eh, nuestra manera de entender lo que se desecha y lo que no. Entonces pienso que ahí hay un poco como un cuestionamiento acerca de un futuro que vuelve a ser plástico, ¿no? Y que nos cubre y que sí, y que nos distancia un poco de esa conciencia que debemos tener, pues para conservar este planeta, pero al mismo tiempo de repente como que un guante sí nos protege, pero pues no lo sabemos usar. La verdad para mí la imagen crea muchas preguntas y creo que eh, es importante para mí como fotógrafo, fue importante para mí como fotógrafo poder acercarme a la fotografía desde este punto de vista porque pues nunca lo había hecho y ahora me genera esto muchas más preguntas de las que me hacía cuando fotografiaba solamente moda. Ahí, pues, cuando yo vi la fotografía, cuando la recibí, pues me causó mucha como impacto ver precisamente una mano, pues porque es, pues, es un guante y pues es así como lo que dices, la simbología de nosotros somos una, pues, de los causantes de lo que está pasando, y es como esa huella de lo que pues, estamos dejando como humanidad. Quería preguntarte acerca del título de la fotografía Futuro. Es que creo que ahora el futuro va a ser así. Ahora eh, es muy interesante pensar en que antes de esta pandemia habíamos logrado un montón de cosas en cuanto al uso de plásticos, en cuanto al uso, ¿no? Como de materiales un poco más sostenibles y después de esto, pues en una ciudad como Nueva York, que está creada para el entretenimiento y realmente los que vivimos acá somos útiles en una cosa, pero en las cosas cotidianas no lo somos, entonces los domicilios se dispararon, ¿no? El consumo de plástico se disparó, los guantes muchos son de plástico, entonces todo empezó como a generarse otro hábito de consumo hacia un futuro que pues que no está cambiando y que no está siendo consciente de lo que nuestro planeta realmente necesita porque estamos en una situación en la que estamos tapando un hueco más allá de estar creando una solución, ¿no? Sí, definitivamente. Andrés, cuéntanos un poco acerca de tu opinión o tu percepción de una exposición virtual. ¿Cómo crees que han cambiado las experiencias culturales con este auge digital mundial?
¿Consideras que ha cambiado el lenguaje artístico durante esta pandemia? Yo pienso que, yo pienso que las inquietudes de los artistas siguen siendo las mismas y ahora son mucho más profundas porque estamos pasando por un momento de trauma, ¿no? Un momento de, de soledad, hay un momento, estamos pasando por un momento en el que nos cuestionamos muchísimas cosas, entonces creo que las inquietudes siguen siendo las mismas, la inconformidad para muchos artistas sigue siendo la misma, pero ahora a través de una exposición virtual pues tenemos una plataforma que es mucho más masiva y mucho más grande y que indudablemente le va a dar mucho valor eh, a lo presencial en términos de calidad, ¿no? Creo que nos hemos sabido adaptar en términos de cultura, en términos de exposición del arte y en términos de comunicación, pero al mismo tiempo creo yo que esto va a ayudar a que la gente desee más esa interacción personal después de que esto de alguna manera eh, como que vuelva a esa actividad presencial que teníamos antes de la pandemia. Entonces, me gusta porque se va a filtrar un montón pues de trabajo que de repente antes no parecía relevante y ahora pues vamos a desear mucho más verlo en vivo, tenerlo presente, pero una exposición virtual sin duda es una plataforma enorme para que este trabajo le llegue a cualquier persona en cualquier parte del mundo simplemente con tener una conexión a internet. Sí, 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 yo creo que ahorita estamos en un anhelo por lo presencial, sin embargo, pues digamos que el tiempo de permanencia de una persona en un museo, por ejemplo, en una exposición presencial, puede ser alrededor de 2 o 3 horas. Y ahorita estamos hablando de segundos, de tiempos de permanencia en redes sociales de segundos. Entonces, sí creo que hay una diferencia muy grande y que anhelamos volver a encontrarnos con esto, pero las ventajas que nos dan las plataformas digitales realmente pues son muchísimas. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. A ti, gracias. Seguimos con Chino, igual, pues de todas maneras, si alguien quiere estar como interviniendo en cualquier momento, podemos hablar más de más temáticas o pues lo que quieran. Y ahorita están comentando bastante en redes sociales. Invito a todos desde Facebook y YouTube a que nos manden sus preguntas. Aquí pues tenemos a estos 6 grandes fotógrafos en vivo para que ustedes manden sus inquietudes, sus opiniones, sus reflexiones acerca de todas estas obras que estamos viendo. Bueno, Chino, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Em, Hola, muchas gracias por invitarme. no, con mucho gusto. Entonces, bueno, les voy a contar un poco acerca de la trayectoria de Chino. Él es un fotógrafo principalmente de grandes de la música como Paul McCartney, pues de Metallica, Motley Crue, Nora Jones, pues de muchos otros. Después de casi una década de trabajar para MTV, él se convirtió en fotógrafo independiente, especializado en conciertos, en espectáculos y en retratos. Su cámara ha capturado los conciertos nacionales e internacionales más importantes, mientras que sus retratos de celebridades se caracterizan por su intimidad y su calidez. Ahí ya les conté un poco acerca de grandes de la música que pues han pasado por el lente de Chino. Y les voy a dejar una frase acerca de esta exposición desde su voz. Aunque estamos separados y aislados en nuestros espacios personales, pocas veces habíamos sido más solidarios y estado más unidos por el bien común. La verdadera belleza, sin embargo, será cuando volvamos a encontrarnos allá afuera. Entonces, pues definitivamente es lo que estábamos hablando, el anhelo por el encuentro, y esta exposición es muy emotiva con las fotografías que representan una pandemia que ha tenido efectos en la economía, socialmente, en la cultura, grandes incidencias. Aquí les dejo también las redes sociales de Chino. Él tuvo la oportunidad de hacer tu trabajo de campo en la Ciudad de México, en México. Entonces, aquí pasamos a la primera fotografía. Esta es pues, Avenida Paseo de la Reforma, Ángel de la Independencia. Digo, para los que no han visitado México, el Paseo de la Reforma es esta avenida gigantesca, de 1900 más o menos. Y es una avenida principal, es una avenida muy conflictiva, mucho tráfico, ¿no? Yo decidí salir justo en las horas pico de la Ciudad de México.
y esto fue en la mañana. Esta avenida en la mañana, no sé, puedes tardar 15 minutos en ese tramo, ¿no? En el coche. Entonces, en la Ciudad de México, cuando yo realicé estas fotografías, al igual que en Nueva York, no teníamos prohibido salir a la calle, y más bien fue la sociedad que se unió al no salir, porque el gobierno justo en esos días te decía, ve y consume en restaurantes y ve, no pasa nada, ¿no? Y la sociedad, de acuerdo a lo que veía en otros países, se fue uniendo y se fue aislando en sus casas. Entonces, este es un ejemplo de lo unido, la unidad de la sociedad en la Ciudad de México, que realmente sí, todo el mundo se guardó, ¿no? Aunque el gobierno te quería dar otro mensaje. Entonces, para mí sí fue importante ir a estos sitios en las horas de tráfico más pesadas en México y retratar estas avenidas solas o, ¿no? Que no vamos a ver, al menos que salgamos a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, lo vamos a ver así, pero hoy en día está repleta todavía la avenida. Sí, igual, pues esta fotografía es como ver el dinamismo en medio de la pandemia, que es, pues al fin y al cabo hay dinamismo. O sea, si dividimos la fotografía en varias fotografías, lo que vemos atrás, pues son edificios, pero edificios que tal vez probablemente estén vacíos. También vemos una construcción, carros pasando, pero son pocos. Entonces es como si yo estuviera ahí, ¿qué vería a mi alrededor o qué vería atrás o qué verían dentro de esos edificios? Probablemente es una realidad que tal vez esta fotografía la podríamos ver fuera de la pandemia o en otra época, pero, pero realmente lo que refleja es otro tipo de dinamismo en la población. Sí, sí, para mí la importancia fue la unidad, ¿no? De estar todos guardados. Y al final, tener de fondo el Ángel de la Independencia, que es un símbolo de tanto de México como de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, este es el sitio donde ahorita está en reconstrucción y lo están en mantenimiento, ¿no? Por eso lo vemos lleno de andamios, pero este es el sitio donde si gana la selección mexicana, ahí es donde se festeja, ¿no? Ahí se festejan los grandes logros del país. Entonces, para mí era importante mostrar este rincón de la ciudad. Súper. Y seguimos con esta, el Zócalo, la Plaza de la Constitución. Digo, nuevamente son lugares muy icónicos de la Ciudad de México, ¿no? En este caso es el Zócalo, es una explanada muy grande y es donde tenemos la unión de los dos poderes, tanto el estatal como el federal. A mis espaldas, aquí estamos viendo hacia la parte de los hoteles. Y también tenemos la Catedral de la Ciudad de México, que tampoco la vemos aquí. Pero es la unión de todos esos poderes y al final es donde se formó México, ¿no? Ahí en este espacio llegaron los aztecas y llegaron, construyeron sus pirámides y entonces es un lugar igual para el mexicano, pues yo creo que te emociona el estar ahí y sientes una vibra distinta, ¿no? Y también es un lugar súper turístico, es un lugar donde se deciden demasiadas cosas y justo ahí tenemos una salida del metro. Por ejemplo, siempre esta plancha del Zócalo se llevan conciertos, no sé, tocó Paul McCartney en esta plancha del Zócalo y reunió 120,000 personas nada más en este espacio, ¿no? Entonces, para la magnitud de esta plancha siempre está repleta de gente, de manifestantes, ¿no? Siempre vamos a ver una carpa de gente y justo en esta época yo creo que puedes contar a las personas viendo esta foto y era lo que existía. Momentos después de tomar esta foto, el presidente salió al balcón como a revisar lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque también era, pues no se ve mucho en esta imagen, ¿no?
¿no? También vemos una bandera triste sin ondear, ¿no? No había aire, no había gente, no había nada. Y eso iba a decir que pues el símbolo nacional central sin aire también pues da como mucho de qué reflexionar. Sin embargo, también pues es un día muy soleado, pues donde vemos también una persona que Sí. está de perfil, pero tampoco vemos su identidad, entonces pues tal vez representa como ese caminante que también puede estar sorprendido, o tal vez un turista que quedó atrapado en la pandemia, pues digamos que ahí nos podríamos identificar todos y pues reflexionar alrededor de lo que vemos en esta fotografía. Em, pues quiero que me cuentes un poco acerca de tu experiencia en digital en esta pandemia. ¿Qué iniciativas digitales resaltarías? Digamos que estamos viviendo una sobrecarga de información. Todo el mundo está en vivo, todo el mundo está publicando, todo el mundo quiere pautar, estamos con una infoxicación en los canales digitales definitivamente. Em, ¿Tú qué características crees que debe tener un contenido digital artístico? No solo pues para que sea innovador, diferente, sino para que sea de calidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia cultural en esta pandemia? Digamos, ¿qué has consumido? ¿Qué te has encontrado en redes sociales? Un poco acerca de tu experiencia pues cultural en lo digital. En mi experiencia, por ejemplo, me llevó a mí a dar un curso de manera, un curso de fotografía de manera virtual, ¿no? Mm, Yo desde Ciudad de México quizás tengo, alumnos que se conectan desde Buenos Aires, desde Miami, desde Texas, entonces al final llega, igual nos comunica más fácil con la gente, ¿no? En el tema de, por ejemplo, de estas nuevas aplicaciones, o no sé si son nuevas, pero yo las conocí en esta época, de Zoom y todo eso, también estamos viendo que la gente de las empresas está pensando quizás que ya no sea tan necesario tener tanto espacio para sus trabajadores, ¿no? Y puedan llevar el trabajo de día a día y nada más mantener una sala de juntas en los espacios. Y esto va a cambiar, ¿no? Justo estaba también hablando con un vecino que se dedica a la renta de inmuebles, ujú. que también está cambiando esta situación en ese aspecto, porque antes la gente iba por quizás un departamento chiquito donde pudiera dormir. Ahora lo que está sucediendo es que la gente al ver que va a trabajar desde su casa necesita más espacio, entonces ya está buscando apartamentos mucho más grandes para quizás tener una oficina dentro de su departamento, Sí. ¿no? Entonces al final nos está cambiando. En el en el tema cultural veo muchísimos cursos, veo muchas cosas en las que uno puede aprender, exposiciones de museos. En lo personal yo soy más romántico y sí me gusta ir al cine y me gusta ir al museo, ¿no? Me cuesta mucho trabajo. También veo conciertos virtuales que, que sí, para mí el ver un concierto virtual significa lo mismo que poner un DVD. Entonces no me causa esa emoción ni esa vibra que se siente en un concierto, ¿no? Sí. Este, en ese aspecto extraño pisar los museos, extraño sentarme en un cine y comer unas palomitas y ver una película, ¿no? O sea, lo puedes ver desde tu casa, pero no es exactamente lo mismo. Y Me no sé, encanta que sea más abierto y puedas llegar a más gente, ¿no? Y como decían, ir filtrando este material, quizás cuando vayas a un museo vas a ver cosas más espectaculares de lo que has visto en las redes sociales. Pero sí, yo soy un romántico en ese sentido y me encantaría volver a pisar algo. Ayer me parece que abrieron los museos en la Ciudad de México. ay, Entonces, será interesante ver qué sucede. sí, igual yo creo que en la soledad, así uno vaya pues a cine solo o a un museo a recorrer una exposición solo, eh, uno se siente como acompañado del espacio o de la obra o de la película que uno está viendo. Entonces, pues sí, la experiencia nunca va a ser la misma desde digital. Em,
pero pues me parece muy interesante lo que dices, que ahorita pues todo el mundo está haciendo cursos en línea, estamos aprendiendo pues de nuevas aplicaciones y nuevas maneras de comunicarnos pues en tanto las oficinas y en todas las relaciones laborales que uno tiene. Entonces pues sí, definitivamente esperemos que todos los museos abran pronto y pues, con el distanciamiento que se necesite, pero pues necesitamos volver a recorrer y pisar un museo, definitivamente. Muchísimas gracias. Exacto. Muchas gracias. Súper. Bueno, entonces vamos con Gerardo. Gerardo, hola, ¿cómo estás? Ahí creo que no te veo todavía en la cámara. No. Hola, Hola Gerardo, ¿cómo estás? muy bien, ¿qué tal? ¿Ya me escuchan? Sí, todo súper. Qué bueno, qué bueno. Pues aquí muy contento de estar participando. Muchísimas gracias. No, bueno, antes de empezar pues a presentar tu trayectoria y todo, quiero pues comentarles que nos están mandando bastantes preguntas, entonces pues voy a empezar a leer para toda nuestra audiencia que nos está viendo desde Facebook y YouTube. En YouTube, Gerardo Ramírez nos dice saludos desde New York, saludos de ver a mi papá Alberto Ferreras y sus fotos formando parte de esta exposición. Por ahí te saludan, Alberto. Leonardo Grosso, sobre la exposición de David Micolta. Qué iniciativa tan interesante, me encantó su trabajo. En Facebook tenemos a Jaime Alberto Ariza Cervantes. Gracias por compartir cómo fue la selección de los participantes. Jaime, pues como les contaba, esta fue una iniciativa de Apple, pues todas las fotografías que estamos viendo han sido tomadas con iPhone en 4 países. Y se hizo una selección de diferentes fotógrafos desde Apple con el grupo Albion. Después nos hicieron una propuesta a nosotros, al Museo de Arte Moderno de Bogotá, y nuestro curador Eugenio Viola revisó la trayectoria de estos fotógrafos, se revisó el trabajo que habían hecho durante la pandemia y a partir de eso se seleccionaron los fotógrafos. Seguimos con más comentarios. MB Peque dice, saludos desde la Ciudad de México, viniendo a disfrutar de este magnífico conversatorio con tantos talentos, en especial Chino Lemus, una gran inspiración para mí. También nos dice MB Peque, quisiera saber cuáles creen que serán los nuevos retos a los que se enfrentarán durante y después de la pandemia en su visión de fotógrafos. Creo que más adelante trataremos esa temática, entonces pues ahorita la contestaremos. Nos dice, increíble el trabajo, la visión y la humildad de Chino Lemus. Gracias por tener este mega invitado de lujo. Bueno, ahorita seguiremos entonces con más comentarios. Ahí sigue la gente interactuando. Los sigo invitando a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones de las obras y pues que estén en contacto con estos grandes artistas. Bueno, Gerardo, seguimos contigo. Les presento a Gerardo Sandoval. Él es diseñador y fotógrafo apasionado por descubrir el mundo a través del lente de su cámara. Es diseñador y fotógrafo actualmente haciendo dirección creativa y documentando la Ciudad de México. Su propósito es compartir su espíritu explorador y su deseo de descubrir el mundo a través de la fotografía. En su testimonio acerca de esta exposición Ciudades Durmientes, nos dice, la situación que estamos viviendo es un acontecimiento histórico y creo que la mejor manera en la que puedo apoyar es haciendo lo que mejor sé hacer. Entonces, pues aquí estos grandes fotógrafos han salido a las calles a retratar este momento histórico. Estamos viendo sus obras por si en este momento se acabaron de conectar. En nuestra página web pueden ver toda la exposición completa. Aquí les dejo las redes sociales de Guess, su Instagram, su Facebook, su Twitter y las fotografías que vamos a ver, como pues les presenté ahorita, es de Ciudad de México en México. Entonces, pues son estas dos fotografías. Cuéntanos un poco acerca de calles que dejaron de ser calles y caminatas silenciosas sobre Reforma. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo creo que de acuerdo al testimonio, bueno, lo que comentabas hace un momento, pues esta situación que está pasando y este año, este 2020, ha traído demasiados cambios, demasiadas cosas, demasiadas sorpresas y de algún modo me parece muy interesante pues que pues para todos es algo nuevo, para todo el mundo y todos estamos viviendo una situación que quizás no sabemos cómo
controlar o cómo, sobre todo, sobrellevar, ¿no? Se podría decir. Entonces, creo que, pues, justo la mejor manera en la que puedo contribuir, porque, pues, yo creo que todos nos encontramos en esta situación de no saber qué hacer, no saber cómo apoyar, no saber, pues, qué sigue, ¿no? Entonces, a esto más que nada me refiero, creo que el poder tener la oportunidad de vivir en una ciudad como la Ciudad de México, que es una ciudad con tanta vida, con tantos estímulos, con tantas personas, con tanto movimiento todo el tiempo y sobre todo verla de esta manera, que es pues algo que no se había visto en muchísimos años, ¿no? Y que mucho menos esperaba que pasara. Entonces, pues elegí estas dos locaciones o estos dos lugares. Uno, porque son lugares que pertenecen a mi vida cotidiana. Eh, en la segunda fotografía, que se llama Caminata Silenciosa sobre Reforma, yo vivo a 4 calles de esta avenida, a 4 calles de la avenida Reforma, y siempre, todos los días paso por ahí hasta 4 o 5 veces, porque pues forma parte pues, de mi día a día, ¿no? De mi ruta para ir al trabajo, de mi ruta pues para cualquier salida, ¿no? Entonces, pues cuando empieza la cuarentena, cuando empieza la pandemia, como todos, estuve pues igualmente encerrado, estuve en casa y no salí durante, o sea, no pasé por esta avenida durante alrededor de 2 meses quizás. Y pues esta fotografía justamente es una de las primeras o uno de los primeros días que regresé o que volví a pasar por esta avenida. Entonces, pues justamente la tomé porque me pareció bastante impactante el ver esta diferencia, ¿no? El ver una avenida en la cual estaba yo acostumbrado a escuchar mucho ruido, a escuchar pasos, carros, claxons, el semáforo, los cruces, una avenida llena de tantos estímulos, pasar y realmente no escuchar nada, escuchar a lo mejor a lo lejos, sonidos de carros, no sé, sonidos lejanos, y precisamente por eso, pues por eso le llamo caminatas silenciosas, ¿no? Porque de algún modo, pues fue escuchar ese silencio, el cual, pues no me esperaba, ¿no? Y que también de alguna manera, pues es algo, un acontecimiento, pues muy relevante. Sí, total. Y la segunda fotografía es en el centro histórico. Decir de caminatas silenciosas sobre Reforma, que creo que todos nos podemos identificar con algún camino que tenemos en nuestra cotidianidad, que teníamos y que probablemente hoy en día lo vemos así. Entonces, pues pasa en todo el mundo, pues lo podemos ver en este momento que estamos retratando 4 países. Yo me puedo parar aquí en el camino que voy hasta la estación de Transmilenio y definitivamente voy a sentir lo mismo. Antes había un montón de movimiento urbano y sobre la Boyacá probablemente sienta un silencio o a lo lejos vea otra cosa. Entonces es como entrar en la pandemia y sentirse ahí dentro, pues creo que eso es lo que me evoca esta fotografía. Qué padre. Mm. Exactamente, qué padre, gracias. Eh, y bueno, y pues la segunda fotografía es en el centro histórico, que yo un par de meses antes de que empezara la cuarentena, estaba trabajando en una guía documentando la Ciudad de México. Y en esas semanas estaba documentando el centro histórico de la ciudad y se había convertido pues en parte de, pues, de mi cotidianidad el pasar por estas calles igualmente, ir documentando y haciendo fotografías. Yo no soy de la Ciudad de México, yo soy de Baja California y Ujú. me mudé a esta ciudad hace 2 años, pero deseaba mudarme a esta ciudad desde que era pequeño, desde que tengo recuerdo, y siempre que venía antes de vivir acá, eh, mis padres me llevaban al centro histórico o tenía algo que hacer en el centro de la ciudad. Y de alguna manera este lugar tiene este valor sentimental de mi infancia, ¿no? De que cada vez que visitaba la ciudad de mis sueños o la ciudad en la que quería vivir, iba al centro histórico. Entonces, siempre, ahora que vivo acá y que estoy aquí, siempre que voy al centro, pues recuerdo a mi familia y recuerdo pues todos estos momentos, ¿no? Y de alguna forma
el regresar y ver pues las calles tan diferentes, todos los negocios cerrados, nada de tráfico. El centro histórico de la ciudad es muy conocido por la cantidad de personas que hay al día y todas o sea, todo el comercio, pues toda la vida que tiene, ¿no? Entonces, eh, pensé en el nombre de calles que dejaron de ser calles porque de alguna manera, pues, cambiaron lo que le da vida a las calles, pues es justo esto, ¿no? Los negocios, las personas, pues, todo el movimiento y el impacto de verlo sin esta personalidad, pues me provoca como ese sentimiento de vacío, ¿no? Y pues nada, esto es más que nada el detrás de estas fotos. Total. Digamos que es un poco similar a lo que nos presenta David en la fotografía del centro de Bogotá, de un teatro. Y creo que también esta exposición Ciudades Durmientes tiene mucho que ver con el cambio en la arquitectura, o sea, como la arquitectura también se hace pues alrededor de las personas y lo que vemos en esta fotografía pues son todas las puertas cerradas, entonces pues la fachada en sí cambia. Ujú, Entonces, pues totalmente. también creo que de eso es lo que hablábamos de también lo emotivo de esta exposición es ver estas fotografías tan impactantes de lugares que antes eran tan concurridos, arquitectura que estaba como al servicio o alrededor del humano y que ahora pues pierde un poco su utilidad y que tal vez son edificios que dejaron de ser edificios o lo que dices como calles que dejaron de ser calles. Muy interesante. Nosotros desde el museo, desde el Mambo, tenemos una conexión muy cercana con artistas que nos han compartido los cambios que han vivido en esta cotidianidad. En este caso, pues en esta exposición, pues estamos presentando artistas que producen fotografías y lo interesante es fotografía urbana en medio de una pandemia. Decimos que un fotógrafo ideal es aquel que está atento a los detalles, a las historias, a todos esos detalles que esconden grandes historias. Al estar en aislamiento, ¿consideras que cambió tu relación con el entorno, con tus vecinos? ¿Capturaste historias que habías dejado pasar por la inmediatez del día a día? ¿Cómo crees que tu producción artística y hábitos creativos han cambiado, por ejemplo? ¿Has tenido algún bloqueo artístico? ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo percibes que los artistas plásticos, en este caso los fotógrafos, han respondido a la pandemia? Por ejemplo, ¿han habido cambios en tu producción? Nos hemos encontrado con artistas plásticos que antes producían pinturas y ahora están haciendo escultura o que están explorando nuevas técnicas o que tienen como nuevos hábitos en su producción artística. ¿Nos puedes contar un poco acerca de tu experiencia como artista en la pandemia y qué has producido, cómo has vivido tu encierro? Claro, me parece súper interesante. Yo creo que igualmente como lo fue para muchos y para la mayoría, pues fueron tiempos difíciles, fueron tiempos complicados, eh, o sea, tanto mentales, físicos, ¿no? Entre muchas otras situaciones que de alguna manera provocaron que sí hubiera algún bloqueo artístico o que sí me costara en algún punto pues, de la cuarentena el poder crear o el poder mantenerme inspirado. Yo creo que justo todas estas distracciones, todos estos estímulos y toda la información que pues recibíamos todos los días, pues en algún punto o en muchos puntos llegó a ser demasiado. Entonces, sí existió un bloqueo artístico, pero también me sirvió mucho para dedicarle más tiempo a lo que quiero hacer, a pensar en mí, a pensar en los objetivos y en lo que he estado haciendo. Normalmente, y me la paso todo el día fuera de casa, me la paso haciendo fotografías, trabajando en esta guía, como les platicaba. Entonces, el tener el tiempo para también estar en casa, para conocer mi casa, obviamente la conocía, pero pues yo creo que como muchos llevamos una vida rápida o a veces hasta en automático, porque ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y es hacer pues lo que tenemos que hacer, ¿no? Y el tener tanto tiempo,
como que ni estamos en la casa, como que uno se va temprano y volvía por la noche y ahora es 24/7 o en el cuarto o en el estudio, entonces sí es como una exploración de tu espacio personal que antes era un espacio personal y ahora es tu espacio total. Exacto, exacto. Entonces, pues justo me dio mucho tiempo para conocer los cambios de luces que hay en mi departamento. De alguna manera, esto me hizo darme cuenta en el lado creativo o en el lado profesional que, pues como todos los fotógrafos, nos movemos con la luz, ¿no? Nos movemos con estos cambios de luz natural, de luz artificial y de alguna manera el tener el tiempo de ver que cómo cambiaba la luz en mi habitación y de alguna manera ver este rayo por aquí o a lo mejor si cerraba la cortina pasaba esto, pues era tiempo que de alguna forma estaba dedicando también para practicar, para analizar el proceso creativo que llevo, ¿no? Entonces yo creo que justo de alguna manera eso me llevó a volver a inspirarme o a parar este bloqueo creativo y, y curiosamente terminé haciendo una serie de fotografías de todos los ángulos de mi casa, pegué mi celular al techo, puse el temporizador, bueno, ahí estuve experimentando varias cosas que de alguna manera me sirvieron, ¿no? Para sentirme mejor y para entender un poco, pues, y sobrellevar toda esta situación. Yo creo que una de las cosas que también me ayudaron más y me sirvieron para mantenerme creativo fue entender que la música es algo que ayuda muchísimo a viajar, a transportarte, a recordar y sobre todo a lo mejor a visualizar nuevos escenarios, ¿no? Entonces, yo creo que ese podría ser un factor que me sirvió mucho pues, para estar bien, ¿no? Sobre todo, y seguir creando y seguir intentando cosas, ¿no? Diferentes ángulos, diferentes lentes, no sé, entre muchas otras cosas. Buenísimo, no, muy chévere, muchas gracias. Bueno, los invito a todos los que nos están siguiendo en Facebook y que están conectados en YouTube a seguir comentando. Voy a seguir leyendo preguntas de nuestro público. Gerardo Ramírez le pregunta a Chino, ¿el hecho de trabajar con el móvil limitó de alguna manera lo que querías capturar? No, para nada. Yo creo que el iPhone es una gran herramienta hoy en día. Traes una gran cámara en el bolsillo. Por ejemplo, para mí me facilitó porque de repente me da un poco de miedo salir a la calle con mi cámara, porque puede llamar mucho la atención de la gente, ¿no? Y Ciudad de México, como pueden saber, no es hay zonas no tan seguras. Entonces, fotografiar con el iPhone, lo traes en el bolsillo, no llamas la atención, traes una gran cámara y puedes hacer cosas espectaculares, ¿no? Con el teléfono. Buenísimo. Lina González también nos pregunta la misma, que cómo fue la experiencia retratando con un iPhone y no con una cámara tradicional de fotografía. No sé si Andrés nos quieras responder acerca de tu experiencia con el iPhone. Realmente como la mayor ventaja que para mí proporciona un iPhone es que puedes tener una imagen de muy buena calidad de una manera inmediata. Creo que el iPhone se convierte casi que en una extensión un poco como de tu ojo que reacciona a la velocidad que tu curiosidad también reacciona y que tu ojo reacciona y que la manera en la que te sorprende la vida en la calle o lo que tienes enfrente a tus ojos eh, puede puede ser retratada también a esa misma velocidad a través de un dispositivo como el iPhone y creo que esa es la mayor ventaja, como que no necesariamente tienes que pensar mucho para lograr una imagen que está comunicando un mensaje de lo que sea que tienes enfrente de ti. Súper. Alberto, ¿y cómo fue tu experiencia con el iPhone? Ajá, bueno, yo soy muy fan del iPhone porque a diferencia de mis colegas, yo no soy fotógrafo de profesión, yo usualmente me asocio con fotógrafos por ser más que todo cineasta y el iPhone me ha hecho un buen fotógrafo
Y se nota la diferencia de mis fotos con el 7 a mis fotos con el 11 Pro. Yo siempre soñé en mi infancia, si veía un momento, un paisaje, una situación que quería retratar, soñaba, cónchale, si tuviera un gran angular para poder tomar esta foto. Y ahora tenemos un gran angular, un telefoto, un lente medio, de una calidad extraordinaria. Entonces, sí, yo definitivamente soy fan del iPhone y como decía Chino, o sea, si salir a la calle con una cámara de $10,000 y salir con un trasto metido en el bolsillo que nadie sabe lo que es, a menos que sepa lo que es una gran diferencia. Sí. Y David, ¿cómo te fue a ti retratando con el iPhone en Bogotá, la ciudad de Bogotá? Pues tal cual como dice Alberto, es decir, poder tener la versatilidad de tener tres objetivos. Entonces ya tú decidías cómo capturar el lugar, si con un gran angular, con un normal o con un zoom. Entonces tenías la posibilidad de mirar el lugar y con qué lente te servía más y poderlo capturar. Entonces, y también como decía Andrés, es tener un dispositivo en tu bolsillo y pues, la rapidez también, como decía Chino, no tenemos que estar cargando un equipo tan grande y estar cambiando de lente, un asistente y pásame este, pásame el otro, sino solo con el dispositivo, con el iPhone puedes lograr mirar lo que quieres cambiando con las tres opciones de lentes que tienes ahí. Entonces, pues es una maravilla y es muy versátil. Sí, muy, muy útil. Súper. Laura Vaca nos dice, ¿han pensado en hacer otra exposición post pandemia? Yo creo que sería muy interesante como volver a estos lugares que nos están mostrando los lentes de estos fotógrafos y hacer el comparativo cuando la pandemia acabe y realmente sentir lo que extrañamos, las calles llenas, los movimientos culturales. Todavía no lo tenemos confirmado, pero sería una muy buena idea. Por Facebook también nos dicen, MB Peque, alumna de Chino Lemus del Estado de México, es un excelente maestro, increíble el online que pueda ser tan amigable y cercano a pesar de todo lo que nos rodea. Deseamos que pronto pueda ser todo distinto para disfrutar de la cercanía y las sensaciones tanto en aprendizaje como en eventos, justo como menciona Chino. Claudia Hakim, nuestra directora, la directora del Mambo, está conectada y nos dice, Paola, qué buen conversatorio después de que pudimos ver sus maravillosas fotografías que hicieron parte del proyecto Ciudades Durmientes. Entonces, bueno, seguiremos con más comentarios después del de Claudia. También mándenos sus preguntas, todavía pues estaremos respondiéndolas en vivo para que dialoguen con estos grandes artistas. Bueno, seguimos con nuestro siguiente fotógrafo, Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de participar, de verdad. Ay, no, muy feliz de tenerte acá en el Mambo en Casa, poder encontrarnos desde nuestras casas, desde nuestros espacios. Entonces, bueno, Marcelo Auge. Auge tiene un ojo vigilante, sereno y paciente, que son claves importantes para capturar imágenes que representan las realidades. Un poco acerca de su trayectoria, él ha participado en 8 exposiciones de arte en los últimos 4 años, la más reciente Metrópolis, donde presentó imágenes de Sao Paulo, su ciudad natal. Además, ha sido responsable por importantes campañas publicitarias en Brasil y en América Latina. Acerca de su testimonio desde su voz para esta exposición Ciudades Durmientes, nos dice, después de 60 días encerrado en casa, era una sensación extraña ver a Sao Paulo vacío. Los puntos importantes de esta ciudad siempre me han proporcionado fotografías de movimientos intensos que están prácticamente detenidos en este momento. Una mezcla de tristeza y esperanza. El primero por el momento difícil que enfrentamos y el segundo porque me doy cuenta de que finalmente las personas comienzan a darse cuenta de la importancia de quedarse en casa en este momento. Entonces, el espacio es de Marcelo, aquí les dejo las redes sociales, vamos a conocer 2 de sus obras. Entonces, pues aquí se las presento, la de la izquierda al lado y la de la derecha, El origen de la soledad. Entonces, Marcelo, pues cuéntanos un poco acerca de cómo fue la toma de estas fotografías. Perfecto. Bueno, el más importante, es posible que oigan un poco de portuñol, es bastante posible, pero estoy muy contento porque
en realidad Brasil, por cuenta de la lengua, es un poco aislado de todo Latinoamérica. Entonces, yo creo que es importante que tengamos la participación, además que tengamos la dificultad de la lengua. Y bueno, voy a empezar con la foto de la derecha, que es el origen de la soledad. Y este punto es un punto muy importante de São Paulo. Hablo eso porque es justamente el punto donde ha ocurrido la primera misión jesuita en São Paulo en 1554. Entonces es donde ha empezado esa ciudad, que hoy es la cuarta mayor en población en el mundo. Estamos hablando en 22 millones de personas en una ciudad. Entonces, este punto es en el centro y, bueno, hay mucha gente de todos los tipos. Entonces, yo creo que para nosotros es una foto importante. Primero porque es un momento casi que imposible de tener. Y mismo en la pandemia, porque São Paulo yo creo que ha conseguido una semana, 10 días al máximo de una cuarentena. Por ser una ciudad muy grande, creo que 2, 3 días después que he hecho esa foto, todavía ya teníamos un otro escenario. Entonces, yo creo que también es un registro histórico. Por tanto, una persona en el punto más importante de la ciudad, donde la ciudad nació, yo creo que ha sido la parte más importante de este trabajo que yo preparé para esta exposición. Por eso que esta foto es tan importante. Y bueno, al lado, que es la otra foto que está al lado izquierdo, también es algo más personal. Entonces, este es mi vecino que por 60 días ha sido casi la única persona que hablé. Entonces, cuando me ha surgido este proyecto y la idea de hacer fotos, pensé, tengo que hacer una de mi casa. Yo tengo muchas ventanas. Yo creo que si fuera de mi departamento, de mi balcón, es posible ver mucha gente y muchas personas. Y en ese periodo se podría ver que siempre en la hora que salía el sol era el momento que las personas estaban en el balcón. Entonces fue una manera de registrar también el momento que yo tenía en casa y la única compañía que yo tenía y que no podría ver. Esto ha sido posible por la cuestión de la cámara de iPhone, que hay la gran angular y que me ha permitido poner afuera y conseguir una imagen que en mi opinión es espectacular, no solamente por el momento, pero por la cuestión técnica también. Entonces, estos dos registros, yo creo que en mi opinión han sido el más importante que yo conseguí registrar durante la pandemia. Uno, porque es un espacio vacío que no estamos acostumbrados a ver y yo creo que no vamos a ver otra vez. Sí, sí, yo creo que también esta fotografía es también ver a nuestro vecino. O sea, todos aquí tenemos un vecino y este personaje representa nuestra interacción en la pandemia, que pues fue la única persona con la que pudiste hablar en este encierro, pero también vemos una calle abajo vacía, vemos edificios pues donde probablemente haya más personas mirando por el balcón. Entonces pues habla mucho de la experiencia que todos hemos vivido pues en este encierro. Y a partir de pues esta historia que nos cuenta, quisiera preguntarte, ¿cómo describirías la interacción de un usuario digital versus la interacción que tiene un usuario presencial con una fotografía? Si nosotros vemos esta fotografía en la pantalla y todos los que nos están viendo, ¿crees que hay una diferencia entre la interacción con una pantalla y lo que podríamos ver en un museo, en una exposición fotográfica? ¿Qué ventajas le encuentras al mundo cultural digital y qué ventajas le encuentras al presencial? ¿Cómo ves esa diferencia de esos dos mundos, el presencial y el digital?
Te voy a contar una historia rápida sobre mi trabajo y yo creo que es posible que consiga responder, porque es bastante difícil. Yo creo que hay ventajas y desventajas en los dos formatos. La realidad es que en la pandemia yo ha sido el mes que más trabajé en el último año. Entonces, y no hablo solamente de la parte de fotografía para exposiciones, para publicidad también, con nuevos formatos que han sido posibilitados por la cuestión digital. Entonces, en un mes de pandemia, yo fotografié cerca de 400 personas alrededor del mundo a través de videollamada, a través de FaceTime. Entonces, es un mundo nuevo y bueno, ¿cómo haría hoy para hacer una fotografía de una persona que está en Bogotá? Yo tenía que ir al avión y así con mucho costo hacer una fotografía. Entonces yo creo que la gran ventaja del mundo digital es dar el acceso de una manera más fácil. Entonces hoy es posible que consiga conocer fotógrafos increíbles por todo el mundo en la pantalla del teléfono. Entonces yo creo que es la ventaja de la cuestión del arte hoy en el mundo digital, es la posibilidad de poner todos más cerca. Pero la verdad es que yo también me gusta mucho el contacto físico y estar cerca de una foto, ver en tamaño grande o entonces pasar 2-3 horas en un museo y conseguir tener un poco más de sentimiento. Yo creo que el grande problema de digital es la cantidad de información. Si no es posible tener calma y filtrar lo que realmente es lo que quieres ver, puede ser el problema. Entonces yo creo que es de cada uno. Si es posible, yo creo que el principal es tener acceso a más informaciones. Sí. Yo creo que mi público ahora, mucha gente en Brasil va a conocer más de todos los fotógrafos, va a conocer del increíble trabajo de Mambo y sin la tecnología, sin la cultura de manera digital, esto no sería posible. Para fotografía esto es bastante tangible porque mira lo que ha ocurrido con la fotografía en los últimos años por cuenta de las redes sociales. Entonces yo creo que la pandemia ha hecho eso quedar un poco mayor o mucho mayor para todos los tipos de arte y no solamente para la fotografía. Hemos tenido que crear nuevas posibilidades y continuar. Entonces yo creo que esta es la diferencia. Yo creo que todo va a ser parte de una única grande cosa. Vamos a tener más formas de estar con el arte. Sí, 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 y me parece que esta exposición no solo es una oportunidad para ver el retrato de la pandemia en diferentes ciudades, sino también de las historias que, pues, por ejemplo, tú nos estás contando. O sea, ahorita los cambios de técnicas que estás retratando desde FaceTime y se están como creando toda esa producción fotográfica a través de lo digital, también es como un registro histórico del cambio que nos ha dejado en el arte la pandemia. Entonces, pues, muy, muy interesante. Y saber que todos estamos en el mismo momento. Yo creo que Ciudades Durmientes es importante para eso. Por eso, yo recibí mensaje de Nueva Zelanda para que haga una foto por videollamada para llamar la atención de la importancia de quedar en casa. Entonces, como una ayuda, necesitamos, ahora es el momento que vamos a discutir un poco más esa temática. Entonces, yo creo que es la idea de estar más cerca es la grande ventaja que tenemos aquí. Sí, sí, definitivamente. Muchas gracias. Voy a seguir acá entonces leyendo comentarios de redes que nos siguen llegando. Después del comentario de Claudia, Jaime Alberto Ariza Cervantes nos dice: gracias por compartir sus experiencias, un abrazo y bienaventuranza para todos. Fanny Naranjo, gran conversatorio, felicitaciones desde Montreal, Canadá.
Arlet Sosa Magaña nos dice saludos a los expositores, en especial a Guess, desde San Cristóbal de las Casas. En YouTube, Carmen Liliana Buendía Otero nos dice para David, que retrató las calles de Colombia. ¿Qué reflexión te dejó recorrer las calles y verlas solas? Pues la reflexión es literalmente a ver si tomamos responsabilidad y cambiamos un poco de cómo estamos tratando no solo la ciudad, sino el planeta y los unos a los otros. Y también la reflexión de poder retratar a Bogotá es ver lo hermosa que es y lo bonito que tenemos y muchas veces no nos damos cuenta y siempre estamos alabando diciendo, oh, qué bonito es Nueva York, qué bonito es el DF, o qué bonito es Río, Sao Paulo, pero nos damos cuenta que tenemos una arquitectura muy, muy bella y sobre todo en el centro, es decir, en los lugares que yo retraté, que era cerca a donde era antiguamente el tiempo, ahí en City TV, en la Jiménez, por las aguas, ese espacio es muy bonito ver la forma de los ladrillos, del color, de la textura y demás. Entonces la reflexión es ver que tenemos algo muy bonito a pocos minutos, a pocas horas de donde estemos viviendo y que ojalá reflexionemos y nos demos cuenta hasta dónde hemos llegado. Sí. Esa sería mi opinión sobre eso. Buenísimo. Germán Pinzón nos dice, buenas tardes, ¿han pensado hacer fotos o videos de esta época de ahora en que las cuarentenas ya están más flexibles? O sea, como volver a salir a la calle y retratar otras fotos o otros videos ¿qué han pensado ustedes al respecto? Bueno, yo no he parado de tomar fotos en realidad, porque me parece que ha sido un proceso y es muy interesante. Ahora, por ejemplo, en Nueva York la gente está saliendo, hay ciertas restricciones de cómo nos podemos asociar y eso también me parece un proceso interesante, sobre todo porque en Nueva York, que hubo un momento que parecía pero lo peor, o sea, decían que era el apocalipsis de la pandemia y se recuperó también y está trágicamente está mucho mejor que el resto de los Estados Unidos y otras ciudades están tratando de aprender qué fue lo que hizo Nueva York correctamente. Entonces sí, yo he seguido tomando fotos. Buenísimo, parece que pues todos han tenido como todavía la producción artística muy dinámica, entonces pues creo que seguimos como saliendo a retratar lo que sigue pasando. Andrés Suárez nos pregunta, ¿el futuro de la cámara tradicional está destinado a desaparecer debido a la constante evolución de los dispositivos móviles? ¿Ven esto como una amenaza o como una oportunidad? No sé, alguno que quiera como responder al respecto. Esto me parece súper interesante y un tema que de alguna manera ha llegado a mí muy seguido porque pues yo utilizo el celular, el iPhone, para hacer todo tipo de fotografía, tanto urbana como de producto, como de modelos. Lo utilizo para todo tipo de fotografía y me funciona muy bien. Creo que estos dispositivos móviles y los avances tecnológicos que han estado trayendo cada vez nos hacen darnos cuenta de que podemos hacer el proceso que necesitamos para llegar al resultado que necesitamos. Y lo que más me gusta de trabajar con el iPhone es que no solamente tengo la herramienta que me ayuda a hacer las fotografías, sino también me lleva y tengo el proceso de revelado completo, que sería la edición, la selección de fotografías en el mismo dispositivo, y no termina ahí, sino también sigue el siguiente paso, que es compartirlo, subirlo a donde sea, redes sociales, mandarlo a convocatorias, mandarlo a exposiciones. Tienes una herramienta que te da todo esto completamente. Y no solo hasta ahí, sino también es una herramienta que te sirve como plataforma para exponer tu trabajo, para seguir creando y que de alguna manera también te ayuda para inspirarte. Es una herramienta que de alguna forma, pues, es todo el ciclo, desde el momento en el que tú estás viendo a estos fotógrafos, estas fotografías que te inspiran, estos lugares que quieres fotografiar o estas personas, hasta llevarlo justamente a hacerlo, fotografiarlo, editarlo, compartirlo y bueno, tener los resultados. Entonces, esto es lo que a mí me parece bastante interesante
en cómo pues este dispositivo se ha convertido en pues una herramienta que nos ayuda a terminar nuestro proceso, ¿no? Y a llegar hasta, pues, hasta lo que estamos aquí haciendo, ¿no? Sí, sí, total. Yo creo que igual Alberto nos decía como, pues que realmente la calidad que nos están dando los nuevos smartphones y los nuevos celulares, pues tiene muy alta calidad, los lentes pues son muy buenos, entonces pues creo que tal vez sí haya alguna diferencia como en tener la cámara o el celular, pero tal vez la calidad y el acceso que nos da ambos dispositivos pues es muy buena. Yo Súper. creo que ahí lo importante es la visión de cada uno, ¿no? Y el ojo que tiene cada uno y el entrenamiento que ha llevado a su ojo a retratar ciertas cosas y no importa con qué lo hagas, si lo haces con un celular o lo haces con una cámara, ¿no? Lo importante es tratar de transmitir ese instante y que se convierta en historia, ¿no? Y yo creo que la herramienta básica de cada fotógrafo es su ojo y no importa si lo hizo con dron o lo hizo con un celular o lo hizo con una cámara, es la visión, ¿no? Y el iPhone nos lleva a hacer esa visión constantemente. Yo, por ejemplo, en mis viajes se burlan, mi novia o algo que traigo cargando la cámara, pero todas las fotos las hago con iPhone. La cámara está en la mochila, pero el 90% de mis fotos de viaje son con iPhone. Entonces, yo creo que no importa hoy en día. Y el iPhone es una gran herramienta, ¿no? Portátil, no pesa, tienes 3 objetivos. Como decían, lo puedes editar, lo puedes transmitir inmediatamente. Entonces, creo que nos ayuda demasiado. Sí, 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 Y total. ayuda a educar a las generaciones, ¿no? El Instagram o algo, entre más fotos veas, más vas educando tu ojo, más vas aprendiendo de la otra persona. Sí, 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 también como... Total, y así como dice Chino y Gerardo, yo no lo veo como una amenaza, lo veo también es como una herramienta, como un apoyo. A mí me ha pasado que con el iPhone se ha convertido como en el momento en que puedo revelar las fotos de mi cámara y en los conciertos las revelo en el iPhone y las entrego inmediatamente en tiempo real a los clientes. Entonces así ellos pueden estar publicando las fotos en las redes y donde quieran o los comunicados que estamos trabajando a veces en los festivales. Entonces para mí no lo veo como una amenaza, sino lo veo como una herramienta y como una ayuda gigante. Es decir, para mí no puedo irme no puedo irme solo con mi cámara y dejar el iPhone. Ya se convirtió en una herramienta más para poder trabajar en los conciertos y demás. Buenísimo, buenísimo. Y para pasar a nuestro último fotógrafo, Alberto, nos están preguntando, Andrés Suárez, buenas tardes. Perdón, fue Juan Pacheco. El fotógrafo Alberto Ferreras es un buen escritor. La fotografía con la escritura y escribe con su fotografía. Entonces, pues también que nos cuentes un poco acerca de tu trayectoria y la relación que encuentras entre la escritura y la fotografía. Ay, creo que no te escucho. Ya, ahora Ya. sí. ¿Quieres que conteste eso? Empiezo de una. Tú No, me no, dices. no, contéstanos si quieres un poco para hacer la introducción, contéstanos pues la relación entre la escritura y la fotografía, cómo encuentras como esa exploración entre esos ambos campos. Bueno, me parece sencillo. O sea, yo creo que una buena foto siempre te cuenta una historia y eso es lo que nos cautiva, lo que hace que uno se siente con una persona. A veces uno se sienta, no es con el más bonito ni con el más alto, sino con el más divertido, con la persona que te cuenta algo que te cautiva. Y para mí, esa es la fotografía que a mí me gusta, que a mí me apasiona. Y de hecho, el ejercicio de tomar fotos sin necesidad de digamos, usualmente cuando yo escribo una historia, luego tengo que buscar las imágenes que la van a decorar. En este caso, son imágenes que existen y la historia te la vas a inventar tú. Pero yo siempre pienso que una buena foto para mí siempre tiene una historia detrás. Buenísimo, no, muy chévere, muy chévere. Ahí a todos les están mandando muchos comentarios. Entonces, pues para pasar a nuestra última etapa, les presento a Alberto. Alberto
Carreras, pues es escritor y cineasta, autor de la galardonada novela Be As in Beauty y un apasionado de la fotografía como arte. Es un escritor, como nos comentaba ahorita Alberto, y cineasta hispano-venezolano, radicado en Nueva York. Es el autor de la galardonada novela que les había presentado ahorita, publicada en Estados Unidos, en España, en Italia, y de la serie documental Habla para HBO. Además, adaptó para el cine la novela Que viva la música, que se presentó en Sundance en 2015, y es el creador de la colección de cortometrajes The Lessons. Actualmente está trabajando en su obra de teatro Hamlet in Harlem. Frente a lo que nos dice acerca de esta exposición Ciudades Durmientes, nos dice: con la pandemia, las calles vacías de Nueva York se volvieron un museo de arquitectura para mí. Empecé a descubrir edificios que nunca había notado por culpa del tráfico. Son imágenes realistas y al mismo tiempo oníricas, como un sueño en el que todos hemos caído. Aquí les dejo las redes sociales de Alberto para que conozcas un poco más de su trabajo. Los invito pues en esta última etapa a seguir mandándonos sus preguntas, las leeremos en vivo, y les presento dos de las obras de Alberto para que nos comentes acerca de tu producción para esta exposición: New York City número 1 y New York City número 4. Perdonen que yo no sea tan creativo con los títulos, pero es que a mí me gusta numerar las cosas. De hecho, mis cortometrajes son numerados. Entonces luego la gente se queja y le dije, ay, ¿qué te pareció el 4? Y me dicen, ¿cuál era el 4? El del terapista. Ah, sí, me reí. Bueno, les cuento, en Nueva York, como se comentó antes, sí nos dejaban salir a la calle, pero yo empecé a tomar fotos, yo diría, o sea, empecé a salir a tomar fotos. Creo que fue la primera semana de abril, porque fue una semana en la que todo el mundo dijo, pase lo que pase, no vayan a salir. Entonces yo estaba en mi casa, me estaba volviendo loco, llevaba 15 días aquí encerrado, y dije, coño, me provoca salir, pero me dijeron que no saliera, pero me estoy volviendo loco por salir. Y dije, no, mejor me quedo, y así, guardadito, cerradito, y de repente sentí que estaba hundiéndome en un miedo completamente irracional, porque como dicen aquí, the chances, la posibilidad de contagiarme en la esquina de Chambers con Broadway era mucho más baja que la de agarrarlo en el pasillo de mi edificio. Entonces dije, mira, voy a salir a la calle, o sea, me voy a tapar, voy a hacer todo lo que uno tiene que hacer, pero voy a salir a la calle porque si no me voy a volver loco. Y caminando por la ciudad vacía fue que empecé a sentirme asaltado, literalmente asaltado por estas imágenes extraordinarias de calles que yo he pisado todos los días y nunca me he parado a tomarle una foto a ese edificio. Para mí es el fenómeno de la falta de autos. Entonces, hablando de la primera, de New York City 1, ese edificio mucha gente lo confunde con el Flatiron Building, pero no es un edificio que se llama el Coco Exchange, que es el número 1 de Wall Street, y es un edificio más o menos de la misma época, de 1904, que yo jamás había reparado en él porque Wall Street, las calles son muy estrechitas y siempre hay millones de carros y millones de personas caminando, y aunque bueno, yo creo que todos aquí nos hemos dado cuenta de eso, cuando no hay coches tapando la fachada de los edificios, el edificio emerge como lo imaginó el arquitecto. Entonces caminar por Nueva York vacío era como caminar por la maqueta de lo que se habían imaginado que Nueva York iba a ser. Los edificios, como decía, las calles de Wall Street son muy estrechas, entonces el sol penetra solamente cuando está alineado de cierta manera. Y esa foto fue un milagro. Yo iba caminando, no fui a buscar ese edificio, me lo encontré, y me lo encontré con ese rayo de sol extraordinario que caía por el lado derecho de una de sus dos calles. Y nada, me quedé ahí, tomé como 200 fotos de ese edificio porque me parecía una imagen extraordinaria, que una vez más, después de 30 años viviendo en Nueva York, nunca había reparado en él. Yo creo que lo más bonito de la pandemia, y digo bonito porque fue un milagro para mí, fue abrirme los ojos a la belleza que tiene esta ciudad y que no se puede ver porque uno siempre está con prisa, porque hay muchísimo tráfico automotor y esta falta de coches estacionados, y estar en esa calle a esa hora sin coches estacionados, eso es como ganarse la lotería. Claro, sí, además creo que uno pues lo ve como desde abajo, pero también como que
los edificios se están uniendo arriba, entonces es como una realidad pues diferente, como que uno no sabe por dónde mirar la perspectiva de esta fotografía. Pero también muy interesante explorar nuevos lugares, lo que dices, o sea, uno a veces no se percataba, o tal vez cambio de caminos, o uno vivía mucho en una rutina. Entonces, encontrar estos espacios donde el lente tuyo captura una nueva imagen y que tampoco tú la conocías, entonces es como una exploración nueva en tu trabajo, muy interesante. Y además hay una cosa, el salir a la calle sin rumbo. Yo creo que fue una cosa, no sé si le pasó a los demás. Hubo como una especie de vacío, no sé si decir que fue espiritual, pero hubo muchas semanas de no saber a dónde iban las cosas. De saber que no podías salir, no podías ver a tus amigos, tenías que quedarte en casa, hablando por teléfono. Y entonces cuando salía a la calle no tenía ningún tipo de agenda, ningún tipo de plan. Y en ese silencio, casi que meditacional, fue que la ciudad empezó a hablarme. Y pasó una cosa muy graciosa. Yo empecé a poner las fotos en Instagram y mis amigos, sobre todo mis amigos de Venezuela, que han vivido en Nueva York, me decían, pero estás loco, no se te ocurra, no salgas, no tienes miedo. Pero luego empecé a decir, no, pero sigue tomando fotos. Entonces se volvió como una especie de responsabilidad que yo tenía con los demás de aprovechar para retratar Nueva York en ese momento, que igual que Ciudad de México, igual que Bogotá, es un momento histórico encontrar las calles vacías para poder plasmar lo que la ciudad es cuando no tiene tráfico. Hay una foto que no está aquí porque la tomé después, que es la foto de la escultura que está encima de la estación de Grand Central. Yo llevo 30 años tratando de tomar esa foto, pero es imposible porque para tomarla te tienes que parar en una autopista prácticamente, que es el overpass de Grand Central Station. Y finalmente pude tomar esa foto gracias a la pandemia. Lo bueno y lo malo. Claro. ¿Y la de la derecha, New York City, número 4? Bueno, esta es una foto muy emotiva porque resulta que el modelo fue, yo iba caminando, esa es la Sexta Avenida, a la altura de la calle 12, y la Sexta Avenida es una avenida muy ancha, y había muy poca gente en la calle. Y yo estaba del otro lado de la calle y reconocí a este señor que es un amigo mío, se llama Jorge Agostini, a quien no veía desde hace años, y con las gafas, con la máscara y con esa barba que se había dejado, aún así fui capaz de reconocerlo. Y le grité y él me esperó, no puede ser, ¿cómo? Y no es por ponernos emotivos, pero para mí fue un momento en el que la humanidad superó todos los obstáculos. Nos sentíamos tan solos, pasaron días que yo no veía a nadie, ni siquiera en el pasillo de mi edificio. Entonces, él fue una de esas primeras personas que vi en la calle y la reconocí a pesar de todas esas capas. Por eso esa foto para mí es muy especial. No, muy chévere, sí, aunque se hablaba de una pérdida de identidad, que todos pues tenemos el rostro pues tapado con el tapabocas, aún así creo que nosotros pues necesitamos como reconocimiento, y el hecho de que tú hayas reconocido a tu amigo detrás de todas esas capas pues nos da mucha esperanza de volveremos a encontrarnos de una manera normal, pero aún así seguimos como con esas relaciones fuertes sociales, y pues ahora más que nunca reflexionar sobre qué importa, qué es realmente lo que es mundano, pues diferentes como cosas que podemos pensar al respecto. Somos como la gramita esa que crece en los cables. ¿Tú te has fijado? Así somos los humanos también. Entonces, ok, nos caerán 30 plagas, pero vamos a encontrar la manera de mantener nuestra humanidad y de mantenernos conectados, que es una cosa que a mí me da mucho miedo de este distanciamiento, porque para mí es fundamental. Los humanos existimos para estar juntos, y la sociedad lo único que hace es cada vez más separarnos. Siento. Sí. Hay una cosa muy curiosa, en la foto de la izquierda, las dos están tomadas obviamente con el iPhone 11 Pro, pero la de la izquierda es el gran angular, la de la derecha es el teleobjetivo. Entonces la versatilidad que tiene el equipo es extraordinario. Y los colores que captura me parece impresionante, o sea, todos los colores de todas sus fotografías, pues muy, muy lindos, muy chéveres. Yo soy un tramposo y yo obviamente manipulo las fotos, me encanta la fotografía saturada, me encantan el alto contraste, pero también me parecía que era un momento tan
absurdo y tan onírico. O sea, teníamos esta ciudad que siempre tenía de gente que parecía, yo pensaba en La Bella Durmiente precisamente, que cuando llega el príncipe y está todo congelado, y él va por la ciudad, por el castillo, y todo se quedó como parado ahí, lo dejaron a medio hacer. Y yo sentía que Nueva York tenía ese espíritu. Ay, no, muy chévere. Alberto, y pues finalmente esta pregunta pues quiero que la respondas tú primero, pero quiero que todos participen. Entonces pues ya voy a dejar de compartir pantalla por un momento para poder pues escucharlos un poco acerca de lo que les voy a preguntar. Entonces, definitivamente la cultura ha vivido una crisis con la pandemia. Eso digamos que lo vivimos desde el museo, lo estamos viviendo pues en diferentes instituciones alrededor del mundo, en todos los países que representamos. Museos, teatros, cines, galerías, todos, bibliotecas cerrados pues debido a la pandemia. Instituciones que en este momento están enfrentando pues crisis económicas severas. ¿Tú qué opinas? Y pues para que todos también respondan cada uno, ¿qué opinas acerca del futuro cultural después de la pandemia? ¿Tú qué rumbo crees que tomará? ¿Cómo crees que será el panorama cultural después de que la pandemia termine? ¿Qué tipo de obras fotográficas esperarías ver en un futuro próximo? Wow, son muchas preguntas en una. Mira, perdona, tuve que tomar una foto de todos ahora que estamos en grande. Ay, bueno. Fotógrafo al fin y al cabo. Sí. Cosas muy interesantes que me pasaron en medio de la pandemia, y no sé si le pasaron a ustedes también, fue la capacidad de concentrarme volvió a mí, de cierto punto. Hubo una semana donde vi 2 veces 8:30 de Federico Fellini, y eso no hubiera ocurrido jamás si estuviera en la rutina de lo que considerábamos normal hace 6 meses. Yo creo que quiero pensar que todo lo que ha pasado en el fondo es bueno, nos está volviendo nuestra humanidad. Hay un término que es muy, no sé si neoyorquino o americano, lo que le llaman el FOMO. ¿Saben lo que es el FOMO? Fear of missing out. Es el miedo de que te estás perdiendo algo que está pasando. Y ese miedo desapareció. Eso me da exactamente igual. O sea, si hubo una gala en el Met y se apareció Lady Gaga vestida de bistec y de bandeja paisa, como yo no estaba y no lo vi, me da exactamente igual. De hecho, no hubo gala en el Met. Entonces, no es que yo me alegre de que no haya cosas pasando, es que siento que me ha permitido enfocarme en mi trabajo creativo, en el trabajo de los demás. Es muy gracioso toda la comunicación que se da en Instagram cuando empiezan a darse diálogos con fotos. Entonces alguien dice, mira la foto que tú tomaste, mira la que yo tomé y mira la que el otro tomó. Y empezamos a conectarnos. Hay un amigo mío que se llama Carlos Castillo de Cinema Tropical, no sé si alguno de ustedes lo conoce. Carlos y yo estamos como a una semana de diferencia. O sea, o yo tomo la foto una semana después o él la toma una semana después, pero terminamos en ese mismo sitio. Yo soy muy optimista. He descubierto mucho el arte callejero, los murales. En Nueva York hay un renacimiento del arte en la calle que yo les recomiendo que no se lo pierdan. He tomado muchas fotos de eso. Y hicimos hablando de mi lado escritor, y ya me callo porque estoy hablando mucho. Yo tenía un guión de cine de Hamlet in Harlem, lo convertí en obra de teatro y luego lo convertí en obra de Zoom. Entonces hicimos una lectura con toda esta historia adaptada a Zoom para que funcionara como Zoom. Y yo creo que todos esos obstáculos en el fondo lo que nos hacen es inspirarnos para hacer, hay que adaptarse. Yo creo que ese es el mensaje para todos. Nos vamos a tener que adaptar, inventarnos la manera de conseguir lo que queremos y lo que nos parece que es bueno para el mundo. Buenísimo. Chino, no sé, ¿tú qué opinas al respecto del futuro? Pues, no sé, ¿qué obras crees que veremos después de la pandemia? Tal vez ahorita se estén produciendo películas nuevas, estén pues escribiendo nuevas novelas, no sé, en los museos, exposiciones que hablen de la pandemia. ¿Tú cómo ves el panorama? Yo creo que cada artista se está metiendo más en su rama, está estudiando, entonces vamos a ver una evolución ahí. Me interesa mucho escuchar las nuevas composiciones de los cantantes, ¿no?
porque estar en este encierro yo creo que los va a llevar a escribir estas canciones mágicas y transmitirnos quizás su frustración por no poder salir a la calle o en música, ¿no? Entonces yo creo que vivimos parte de una historia y también por eso era importante salir y fotografiar las calles para contar esta historia a generaciones futuras, como va a suceder con la música, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser la importancia en este momento. Súper. Andrés, ¿tú qué opinas al respecto? Muy de acuerdo con lo que dice Chino, la verdad, pues en mi caso descubrir la escritura fue como la única herramienta que encontré durante estos meses en los que no tomé fotos. A mí me pasó una cosa súper rara y es que yo como que no me hizo falta tomar fotos en estos 5 meses o 4 en los que no he salido, y descubrí otras maneras un poco como de sacar esas inquietudes creativas y me encontré con la escritura en medio de este proceso. ¿Qué creo que va a pasar? Pues realmente creo que la calidad del trabajo va a ser muy superior. Creo que o sea, la historia del arte siempre ha sido una consecuencia, las grandes obras de la historia del arte han sido consecuencia de grandes momentos de cuestionamiento, de sufrimiento, de calma, de pausa o de mucha acción y creo que definitivamente nosotros los creativos tenemos una oportunidad de oro porque vamos a ser esas personas que tenemos la responsabilidad de enseñarle al mundo cómo adaptarnos a esto nuevo que va a pasar y somos la respuesta para poder hacer que esta adaptabilidad sea mucho más fácil de llevar y como mucho más novedosa para el resto del mundo. Yo esto sí lo veo como una oportunidad para cualquier tipo de compañía, para cualquier tipo de corriente artística, de confiar en los creativos que siempre estamos buscando un escape y eso es algo que me da mucha motivación. Sí, buenísimo. Marcelo, ¿tú qué ves para el futuro después de esta pandemia en la cultura, en el arte, en la fotografía? Yo creo que, bueno, para mí ha sido un momento de estudiar bastante y para mi proceso creativo ha sido muy importante. Entonces, yo creo que es el momento de que vamos a ver un nuevo movimiento, porque tenemos la necesidad de buscar nuevas prácticas de trabajo, nuevas formas de hacer el arte. Entonces, yo creo que es posible que llegue un nuevo movimiento. Yo soy propietario de una galería de arte, todavía ya estamos abiertos y es posible percibir que hay la búsqueda por arte siempre, mismo en esos momentos. Yo creo que más en esos momentos. Entonces, yo creo que vamos a tener ese nuevo movimiento. Yo creo que la búsqueda por nuevas posibilidades va a traer muchas cosas buenas también. Súper. Gerardo, ¿tú qué piensas de lo que viene después de esta pandemia que además no sabemos cuándo vaya a terminar? O sea, ahorita puede que en algunos países esté subiendo o bajando el pico, pues digamos que disminuyendo o aumentando los casos, pero ¿qué vendrá después? ¿Tú qué te imaginas? Esta pregunta es algo que me emociona, la verdad. Yo pienso que, pues como hemos venido platicando en todo este momento y hablando, de alguna manera nos ha abierto los ojos a muchos, en muchos ámbitos, tanto creativos como profesionales, personales, en muchos ámbitos, y nos ha hecho ver cómo la tecnología y cómo pues todo lo que se ha ido creando en los últimos años es una herramienta enorme para cualquier persona, no nada más para creativos, no nada más para artistas, sino para cualquier persona para poder pues lograr los objetivos. Yo, de alguna manera, ahorita en la pandemia me di cuenta mucho pues, de muchos amigos que quizás nunca habían pedido nada por internet, nunca habían contratado algún servicio de streaming o muchas cosas que quizás para mí ya eran normales.
Yo tuve la fortuna tengo 23 años y tuve la fortuna de crecer ya con la tecnología, ¿no? Comencé a subir fotos desde que tenía 14 años de edad y de alguna manera esto lo que me ha traído ha sido muchísimas oportunidades, muchísimas puertas, como trabajar con marcas que pues a lo mejor me hubiera tomado muchísimo más tiempo trabajar, vivir en la ciudad que tanto me gusta, viajar, conocer el mundo. Y esto ha sido gracias a pues utilizar estas herramientas, ¿no? Con el mayor provecho. Entonces, por eso yo creo que es bien, bien importante que, pues, creo que todavía hay mucha gente que se rehúsa quizás y piensa que a lo mejor con un celular no vas a lograr lo que necesitas o, no sé, como que todavía no le da el valor a lo que tenemos ahorita al alcance de nuestras manos. Y por eso creo que es bien importante el aprovecharlo y tomar pues inspiración de todas estas personas increíbles con las que estamos hablando en este momento y bueno, lo que vemos todos los días también en redes sociales y tomarlo, ¿no? Para bien y pues como una herramienta para avanzar y para superar esta situación. Buenísimo. Y David, cuéntanos un poco acerca de tú qué te imaginas en el panorama de Bogotá, qué viene para la cultura, ahorita que pues ya museos están volviendo a abrir, nosotros vamos a abrir el 3 de septiembre, pues si todo va bien, el Museo Nacional pues también hizo su apertura, teatros están haciendo pruebas a ver qué pueden hacer, el cine en Unicentro está tratando de abrir, bueno, diferentes cosas que nos vienen. Centro Chía. Pues yo espero que, digamos, por mi lado, lo que hizo esta cuarentena o que seguimos es volver a hacer proyectos personales, que los dejé muy abandonados y me fui para el lado comercial y se olvidó todo lo que yo hacía artísticamente o lo que hacía sincero, digamos. Yo espero que acá esto nos ayude a que se vuelva un arte mucho más sincero y con mucha reflexión. Es decir, que sea un arte contundente y que literalmente deje un mensaje, así como decía Chino. Espero que me mueva igual que él con mucho en el medio de la música y demás. Ojalá las agrupaciones, solistas y demás, sus letras sean un poco más de reflexión y no más de hacer más ventas. Y bueno, yo espero que la gente con este encierro se dé cuenta de que la cultura es muy importante para nuestras vidas y que ahora sí vayamos a los museos, ahora sí vayamos a las bibliotecas, ahora sí consumamos más cultura, ahora sí vayamos al cine, no es algo de capricho o un gusto que bueno, muchas veces puede ser un gusto adicional para alguien, pero tenemos que consumirlo porque de ello vivimos y vive la historia. Sí, sí, definitivamente. Entonces, pues para finalizar, los quiero invitar a todos. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos en YouTube. Me dijeron que la conversación se cayó en un punto. Sin embargo, pues vamos a subir el conversatorio completo a nuestro canal. Para finalizar, los quiero invitar a todos los que nos están viendo en Facebook en este momento a ver la exposición completa en nuestra página web, mambogotá.com, y les quiero mostrar un video para que se animen a compartir y realmente conocer toda la exposición de Ciudades Durmientes. Entonces, bueno, ahí va el videíto para que se animen a ver el arte y la pandemia y lo que estos 6 grandes fotógrafos han logrado.
entonces para el cierre, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá, a todos los que se conectaron. Recuerden seguir toda nuestra programación. En el septiembre en el Mambo nos vemos. Vuelvo al Mambo, será el hashtag que tendremos. Vuelvo al Mambo, estar en familia, sentirme seguro. Allá nos veremos para 2 exposiciones que tenemos y de seguir con nuestra exposición virtual de Ciudades Durmientes. Como pudieron ver, ya pueden seguir el hashtag Ciudades Durmientes para conocer más del trabajo. Y para cerrar, nuestra subdirectora nos dice: un gusto conocerlos, Luisa Naranjo. Muchas gracias y felicitaciones. Las fotos de ciudades y calles sin gente son imágenes que siempre se quieren capturar. Son muy instagrameables, les manda a decir. Lo pudieron hacer en grandes ciudades en una circunstancia lejos de la ideal. Entonces, pues para cerrar, muchísimas gracias a todos y nos veremos muy pronto. Espero que acá en Bogotá, David, nos veremos en el museo y pues a todos los esperamos en el Mambo. Muchísimas gracias y pues nada, un saludo. Gracias, Bueno, gracias a muchas todos. gracias. Un placer. Bye. Chao. Chao, chao. Adiós.